Si eres un padre o madre extranjera de un niño o de un joven de nacionalidad española, o la nacionalidad de este niño o de este joven corresponde a algún país miembro de la Unión Europea, ya sea Francia, Alemania, Dinamarca, Grecia, etc., y tienes pensado emigrar a España con la finalidad de vivir y residir, pero no sabes qué tipo de permiso de residencia deberás elegir, entonces te contamos que podrías solicitar o un permiso de residencia de familiar de español o un permiso de residencia española por arraigo familiar o un permiso de residencia por tarjeta comunitaria. Y en este video te vamos a contar cuáles son las principales semejanzas y diferencias que existen entre ellas. Entonces, primero empecemos. ¿Quién puede solicitar el permiso de residencia española? Entonces, lo puede solicitar el padre o la madre extranjera de un hijo menor de 18 años de edad, ya sea en el caso que vaya a solicitar una residencia de familiar de español o una residencia española en el caso de arraigo familiar o en el caso de que vaya a solicitar la tarjeta comunitaria. Pero siempre se debe acreditar la existencia del vínculo familiar que existe entre el padre y el hijo. Además, también se debe acreditar que el padre o la madre extranjera y el hijo conviven en el mismo domicilio familiar en España y que los padres extranjeros se harán cargo de cuidar y mantener a su hijo. Asimismo, los padres extranjeros deberán carecer de antecedentes penales, tanto en su país de origen como en el territorio español. Ahora, con respecto al hijo, ¿qué nacionalidad deberá tener? Entonces, el hijo deberá tener la nacionalidad española en el caso que el padre o la madre extranjera deseen solicitar la residencia de familiar de español. Y si el hijo tuviera la nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea, me lo invento, nacional de Francia, nacional de Alemania, nacional de Portugal, entonces se deberá solicitar o la tarjeta comunitaria o la residencia española por arraigo familiar. Y la pregunta que surge entonces ¿es necesario demostrar medios económicos al momento de solicitar estos tres tipos de permisos de residencia? Es decir, nos referimos a la residencia de familiar de español o la residencia de arraigo familiar o la residencia por tarjeta comunitaria. Y la respuesta es que no es necesario demostrar en ninguno de los tres casos medios económicos, por cuanto se entiende que el hijo, al ser una persona menor de edad, necesita del cuidado, atención y protección de sus padres. Y no importa que sus padres tengan la ciudadanía española o sean ciudadanos extranjeros.
Por lo tanto, en ninguno de estos tres casos se va a requerir que el padre o la madre extranjera demuestre medios económicos. Pero, reiteramos, lo que sí se va a acreditar es la existencia del vínculo familiar entre el padre y la madre extranjera con el hijo. Segundo, que conviven juntos en el mismo domicilio familiar y que los padres se harán cargo de cuidar y mantener a su hijo. Entonces, es necesario presentar el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea, o comúnmente llamado tarjeta verde. Y tenemos que mencionar que si se pide la tarjeta comunitaria, entonces en dicho caso sí es necesario que el hijo menor de edad tenga de forma previa el certificado de registro de la Unión Europea, o comúnmente llamado UE o tarjeta verde. Pero si se pide la residencia de familiar de español o la residencia española por arraigo familiar, no es necesario. ¿Cuáles son los efectos de la presentación de la solicitud del permiso de residencia ante la oficina de extranjería? A ver, tenemos que mencionar que con la sola presentación de la solicitud del permiso de residencia de familiar de español ante la oficina de extranjería, al solicitante extranjero se le concederá un permiso provisional de residencia junto con un permiso provisional de trabajo, mientras dure el trámite del expediente administrativo y hasta que se resuelva de forma definitiva dicho expediente con la notificación de la resolución. Este permiso provisional de trabajo habilitará al padre o la madre extranjero que solicita la residencia de familiar de español un permiso para trabajar tanto por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio, o le habilitará a trabajar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo para alguna empresa. En cambio, si se solicita la tarjeta comunitaria o se solicita la residencia española por arraigo familiar, el padre o la madre extranjero que solicite cualquiera de dichos permisos de residencia deberá esperar a que el trámite administrativo sea resuelto para poder tener la residencia y poder tener el permiso de trabajo, a diferencia de lo que ocurre con la residencia de familiar de español, en donde con la sola presentación de los documentos ante la oficina de extranjería, el padre o la madre extranjero ya tiene una residencia y un permiso de trabajo, aunque sea de forma provisional. Ahora, en cuanto a la duración de dichos permisos de residencia, bueno, el nuevo reglamento de extranjería en España ha establecido que la duración tanto del arraigo familiar, de la tarjeta comunitaria y de la residencia de familiar de español tenga una duración de 5 años. Y respecto al tema de luego solicitar la nacionalidad española si el padre o la madre extranjero
así lo desean, tenemos que mencionar que el tiempo de vigencia del permiso de residencia de familiar de español o de la tarjeta comunitaria o de la residencia española por arraigo familiar, sí se tienen en cuenta como periodo de residencia continua, que es exigido en la legislación española para solicitar la nacionalidad española si lo desea posteriormente el padre o la madre extranjera del hijo español o del ciudadano de la Unión Europea. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias a Dios.